Nehemías, capítulo 9, leemos a partir del versículo 5. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Yahvé vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Yahvé, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Yahvé, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columnas de nube los guiaste de día, y con columnas de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y le ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Seguimos, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Versículo 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Seguimos, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahvé nuestro Dios. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada uno con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios.
Y así toda esta escena donde el pueblo de Dios se reúne y a través de sus líderes hacen fiel y firme juramento de que restituirían y obrarían conforme a aquella ley que recibieron del pasado. Ahora nos vamos a la carta del apóstol Pablo, a recordar nuestros versículos en Gálatas. Estamos en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya dijimos que vamos a tomarnos unos domingos para que podamos tratar acerca de este conocimiento de Dios. Y hemos definido o intentado definir qué es conocer a Dios. Decíamos que el conocimiento de Dios no es una mera información, no es saber acerca de Dios como si fuera algo de teoría, sino que el conocimiento del que habla este pasaje y habla las Escrituras en la mayoría de sus partes es una relación experimental, personal, íntima con Dios, como podemos ver en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. No es simplemente que alguien nos cuente, sino que nosotros experimentemos esa relación con Él. Conocerlo es conocerle a Él, no conocer acerca de Él. Pero decíamos que conocer a Dios es inmensamente complejo, pero que a la misma vez es tremendamente sencillo. Y tenemos que comprender la complejidad porque Dios es un ser totalmente diferente y superior a nosotros, pero que a la misma vez es un Dios cercano, que se revela y que se muestra. Podríamos hablar de todo lo que esto trae implicación. Yo quisiera que, viendo lo que es el conocimiento de Dios, que todo creyente debe de tener, conocer a Dios en persona, íntimamente, que pensáramos en esta mañana en los beneficios que trae sobre nosotros conocer a Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué beneficio va a traer a nuestra vida, a tu vida, el conocer a Dios, ya sea que ya lo estás conociendo o que aún no lo conoces? Podríamos quizá tratar de lo que es la relación con Dios, de lo que es ser hijo de Dios. Podríamos hablar de la vida cristiana, podemos hablar de santidad. Creo que todos estos temas están íntimamente relacionados, pero creo que lo podemos mirar desde esta perspectiva, el conocimiento de Dios personal, y profundizar en lo que eso va a implicar o está implicando en tu vida personal, aun cuando también lo podríamos aplicar en la vida de iglesia. 6 cosas creo que son beneficios, quizá hay algunas más, por supuesto, pero 6 cosas creo que son de beneficio particular que nos viene al conocer a Dios. Lo primero que se va a producir cuando tú tienes un conocimiento personal, una relación personal con Dios, es que te vas a dar cuenta de quién eres tú y de quién es Él. Y eso te va a traer a una sincera y real humildad. Es como cuando decimos de poner los pies sobre la tierra. Fijaros, conocer mucho acerca de Dios te puede hacer arrogante. Tienes mucha información, tienes mucha teoría, puedes llegar a tener un amplio conocimiento de los pasajes de las Escrituras, de teología, y conocer mucho acerca de Él te hace quizá poder dar conferencias, ir
y escribir libros, hablar a la gente, engreído y orgulloso quizá. Pero lo que es cierto, a la luz de la Escritura, es que conocer personalmente a Dios te va a hacer humilde. No estoy diciendo que investigar en las Escrituras y en la experiencia, en la creación, en teología, en filosofía, te va a hacer realmente orgulloso y engreído, pero puede ser. Encontramos grandes personajes, grandes hombres y mujeres que han escrito y que han hablado acerca de Dios cuando nunca tuvieron una relación personal con Él. Pero el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y para nosotros mismos y los personajes de las Escrituras, tener una relación personal con Dios, conocerle a Él, te hace humilde. Enseguida muestra tu pecado. Es que no hay otra manera de hacerlo. Presentarse uno, como tú y como yo, delante del Dios Santo es de pronto darnos de bruces con la realidad de nuestro propio estado espiritual. Y de pronto empezamos a descubrir que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma está sucia por el pecado que nosotros mismos hemos producido. La gran diferencia entre hombres y mujeres pecadores como vosotros y la gran diferencia en el Dios Santo que es Él. Pero a la misma vez, el acercarte a Dios te da una gran realidad de la dependencia que tienes de Él. Eres tan débil, eres tan conflictivo, tan contradictorio, tan pecador, que al final llegas a la conclusión de que ¿quién podrá seguir adelante? ¿Quién podrá subsistir sin un Dios como Él? ¿Quién de vosotros puede vivir sin agua? ¿Quién de vosotros puede vivir sin oxígeno? ¿Quién de vosotros puede vivir sin Dios? Nos damos cuenta de que nuestra existencia y subsistencia depende totalmente de Él. De que tu salvación ha sido por gracia. Cuando estás delante de Él te das cuenta de que tú no has podido hacer nada para tu salvación, todo vino del trono de gracia. Te das cuenta de que te mantienes ahora por gracia, que es Él el que te sostiene como sostiene a todas las naciones y el universo entero en las palmas de su mano. Te das cuenta de que cada día lo que te hace andar, caminar, levantarte es la misericordia de Dios. Eres lo que eres y te mantienes cada día porque tienes un Dios como el que tienes. Y esto es lo primero que produce a cada creyente o cada persona que de manera sincera se presenta delante de Dios. Ver a Dios es verte a ti mismo, ver tu necesidad y ver tu dependencia. Darte cuenta de total dependencia de Dios es una de las armas del cristiano. Es uno de los mejores argumentos para poder enfrentarnos al mundo que nos rodea. Si tú crees que puedes ir y conquistar con tu espada y con tu fuerza, te has engañado. Pero si Dios viene con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mejor es conocer un poco a Dios en tu vida que conocer mucho acerca de Dios. Investiga en tu propia situación personal y espiritual. Confórmate con conocer un poco a Dios, que no recibir toda una información acerca de Él. Porque conocerle a Él, aun cuando sea un poco y en el inicio de tu vida cristiana, traerá gran beneficio a la realidad a la que te enfrentas o en la que te encuentras. Segundo, conocer a Dios nos trae como beneficio el darnos un objetivo, y es el objetivo más extraordinario y grande, que es Dios mismo. Cada uno de vosotros tiene objetivos establecidos para su vida en los próximos años. Algunos de vosotros tendréis, como hemos dicho en alguna ocasión, una empresa. Yo quiero
conquistar, quiero alcanzar cumbres, quiero levantar negocios y tenéis una idea. A veces incluso puede ser una empresa emocional o puede ser una empresa espiritual, un trabajo para el beneficio de la humanidad. Tienes una causa por la cual luchar. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que esto nos motiva a poder levantarnos y poder obrar. Me voy a levantar mañana por la mañana, lunes, para poder cumplir mi tarea, mi objetivo. Lo que nos ofrece la Escritura y el conocimiento de Dios es que no hay mejor objetivo que Él mismo. Levantarnos cada día, no por el negocio, no por la familia, no por nuestra persona, no por nuestra salud, no por el bienestar del mundo, sino que nos levantamos cada día para Él y por Él. A Él sea toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él es lo mejor. Si queréis dedicar vuestra vida a la mayor de las empresas, el mundo os puede ofrecer muchas empresas, muchas ONGs, muchas causas buenas para poder luchar y esforzaros. Pero la Escritura os ofrece la mejor. Porque ¿dónde hay mayor poder? Sino en Dios. ¿Dónde hay mayor misericordia? Sino en Dios. ¿Quién es el más justo? ¿Quién es el más misericordioso? ¿Quién es el más paciente? ¿Quién es el más cercano? Y todo el más se centra en Dios mismo. Tu tiempo, ¿qué mejor dedicarlo que a Dios? Tu fuerza, tus dones, ¿qué mejor que dárselos a Dios? Que todo sea para Él. Él no cambia. ¿Cuánta gente se ha sentido defraudada que ha empezado a trabajar por un proyecto y ese proyecto ha cambiado? Gente que ha empezado a trabajar en cierta ONG o en cierto organismo de beneficio y ha descubierto que algunos de los que estaban allí en la cabeza eran corruptos. El otro día en las noticias, en algún programa, anunciaban de que muchos de los que iban en la ONU a ayudar a ciertos campos de refugiados violaban a las que iban a proteger, adolescentes y niñas. ¿Os podéis imaginar el fraude? Que iban a proteger y se convertían en verdugos de sus propios protegidos. Por supuesto que vamos a sentir el fracaso constante ante nuestros proyectos y nuestra meta. Dios nunca cambia. Él es fiel y Él es firme. Él es igual hoy que mañana, que dentro de unas cuantas generaciones. No muda, no se equivoca. ¿Cuántos de vosotros padres estáis trabajando por vuestros hijos y un día vuestros hijos se marcharán? Ir a la residencia de ancianos. Y podréis encontrar muchísimos padres que no saben nada de sus hijos. Todos cambiamos. Nos podemos pervertir, pero la causa de Dios se mantiene firme. Podéis estar pensando un modelo de justicia, un concepto político, y tener la seguridad que cuando pasen unos años vuestros conceptos de justicia o de política o de bienestar cambiarán tremendamente. Pero la justicia de Dios no cambia. Y el poder de Dios es el mismo, porque Él es el que ha sido siempre y nunca hay variedad en su persona o en su naturaleza. La verdad es que vale la pena consumirse por el Señor. Aun cuando te pueda costar todo, podrás encontrarte en el último día de tu vida y poder decir con fuerza, ha valido la pena. Cosa que no se os puede asegurar con ninguna otra empresa, que no podréis tener la certeza en ningún otro proyecto. Vale la pena servir al Señor, porque al final Él siempre reconocerá a los suyos y a los siervos fieles. Al fin y al cabo, también nos dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, seguidme porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
O dice también en los mismos evangelios, no hay quien haya dejado padre o madre o cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier asunto por mi causa que no reciba 100 veces más aquí y allá. Vale la pena seguirle. ¿Queréis trabajar por el objetivo más glorioso que un ser humano puede encontrar? No por cosas, no por ideas, sino por un nombre. Y ese nombre es el de nuestro Dios. Conocerle a Él nos va a dar la motivación de buscarle a Él. Investigarlo y llegaréis a la conclusión de que no hay empresa más gloriosa que darle a Él toda la gloria. En tercer lugar, el conocimiento de Dios que tengamos de manera constante, este conocimiento personal, relacional con Dios, te va a dar valor para su causa. Leer conmigo en Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 11 de su libro. ¿Lo tenéis? Daniel 11, 32. Dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esto es lo que contradicen, se apartan del Señor. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Podéis ver lo que nos está diciendo la Escritura y que nos dice la experiencia de Daniel y que nos dice a nuestros propios corazones? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque el conocimiento de Dios nos quita todo temor. Nos va a eliminar toda vergüenza. Sería un atrevimiento que yo pudiera salir a hablar de las maravillas de algunos de vosotros cuando alguien puede presentar mayores maravillas. Puedo ir con mi niña pequeña, cuando era pequeña, con su dibujo y poder decir, mira lo que ha hecho mi niña con 8 años. Y de pronto sale por allí alguien superdotado y dice, pues mira mi niña con 6. Siempre hay algo que los supera. No podemos estar muy seguros del comportamiento de nuestros hijos pequeños delante de la gente porque seguramente alguna vez nos avergüenzan. Pensamos que van a tener la mejor educación y puede ocurrir el mayor desastre. No tenemos seguridad ni siquiera aún en nuestros propios hogares. Se nos puede producir temores y vergüenza. En la causa del Señor nunca tendréis temor, nunca tendréis vergüenza. Os lo podrá traer la gente, pero si el Señor es lo mejor, nadie va a poder ofreceros nada mejor que Él. No hay mayor motivación para un creyente, para una persona como tú y como yo, que vayamos a esta sociedad en la que nos encontramos y poder decirle, este es el Dios más grande y no hay otro como Él. Él tiene todo el poder y toda la gloria. Por supuesto, tendremos que venir delante del Señor y buscar en oración y pedirle fortaleza, meditar en sus principios, en las Escrituras. Por supuesto que tenemos que conocerle, pero es que cuanto más conozcas a Dios de las Escrituras y más conozcas el Dios que se relaciona con nosotros, más fuerza, más voluntad, más carácter tendremos para ir a la gente y decirle, es que no hay otro como Él. El Señor Jesús lo dice de una manera muy clara en los Evangelios. En el mundo, le dice a los creyentes, a los discípulos, a ti y a mí, en el mundo tendréis aflicción, dolor, sufrimiento, penalidades, pero confiar, porque yo ya he vencido al mundo. ¿No pensáis que la mejor realidad es ir con el vencedor? Que tendremos que afrontarnos a este mundo y aun cuando la gente no lo sepa y nos desprecie y nos ignore, nosotros tenemos la convicción a la luz de las Escrituras que estamos con el que va a ganar, con el vencedor.
Y te va a dar un denuedo y un carácter y una fuerza que nadie lo puede frenar. Si no tienes valor para evangelizar es porque no conoces todavía el objetivo que tienes con respecto a nuestro Señor. Profundiza en el Dios que perdona pecadores. Analiza el Calvario. Analiza la cruz. Vuelve otra vez a tocar la sangre de Cristo. Y podrás darte cuenta de que la mejor cosa y el gran valor es ir al mundo y decirle que hay salvación. ¿No lo habéis visto en el libro de Hechos, cuando unos pobres temerosos estaban reunidos y de pronto vino la presencia del Espíritu y fueron a todos los lugares? ¿Y qué decían? Él ha resucitado, Él vive. El saber que Cristo ha resucitado les dio un valor tremendo para enfrentarse al imperio de Roma y todas las culturas que parecían superiores. Esto es lo que nosotros tenemos como el valor, el denuedo. La valentía, el carácter de poder ir a todas partes sin ningún tipo de temor, como Pedro, como Pablo y tantos otros, y decir, Él es Él, y es el único, y Él vale la pena. Gran denuedo, valor por su causa. Cuarto, conocer al Señor te trae gran contentamiento, o en otras palabras, la total satisfacción, porque tenerle a Él cerca es tenerlo todo. Algunos de los que podemos pensar que va a ocurrir más adelante nos hacen proveer para nuestra casa, quizá comida en la despensa, por si algo ocurre, quizá algunos ahorros en la cuenta, por si viene alguna circunstancia. Tenemos esta mentalidad de, bueno, no sabemos lo que va a venir, las cosas pueden cambiar y de pronto puede venir una urgencia. Y podemos estar pensando en cosas que se deterioran, que cambian. No invirtáis vuestros ahorros en las cosas que son perecederas, porque al final ya no lo tendréis. Lo que nos está diciendo la Escritura y nos enseña acerca de nuestro Dios es que tenerlo a Él no es tener cosas, no es tener provisión de cosas. Tenerlo a Él es tener al que provee las cosas, al proveedor. Tenerlo a Él no es tener algo que siempre nos puede mostrar que nos falta más. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Quien lo tiene a Él no tendrá necesidad de ninguna otra cosa. No te faltará nada. Es verdad que a lo largo de nuestra vida tendremos que afrontar aflicción y dificultades y luchas, es la realidad de la que tenemos en nuestras vidas. Pero acércate al Señor y podrás ver que Él es la fuente, es el trono de la gracia. Venid a mí y pedidme. No nos dice también el Evangelio que si el Señor provee vestido para las flores y comida para los pájaros, ¿no va a proveer también para sus hijos? Ven a Él. Confirma que Él está de tu lado y no te faltará lo esencial. Lo esencial quizá para las cosas pasajeras y perecederas de este mundo. Pero tendremos un tesoro que nadie puede quitarnos y que nadie puede dañarnos allá en los cielos. Somos ricos. Aun cuando nuestra riqueza no sea material en las cosas de aquí, el pueblo de Dios que anda con el Señor tiene el mayor de los tesoros, porque lo tiene a Él. En otras palabras, lo poco con Dios es mejor que lo mucho sin Él. Aun cuando tengas muchas cosas y te falte Dios, tendrás un hueco grande que se extiende en tu corazón y en tu mente. Pero aun cuando tengas pocas cosas, pero tienes a Dios contigo, te sentirás rico y te sentirás seguro. Por tanto, como decimos, conocer a Dios nos va a producir a nosotros la humildad, la realidad de nuestra situación y por tanto la dependencia de Dios. Conocer a Dios nos va a dar un objetivo, el más grande, que es el mismo. Conocer a Dios nos va a dar valor, nos va a dar fuerza para conquistar este mundo. Conocer a Dios nos va a traer contentamiento, satisfacción
de saber que lo tenemos a Él como nuestra despensa espiritual, nuestro defensor, nuestro proveedor para todas las cosas. Pero, en quinto lugar, conocer a Dios va a producir en ti transformación. Te va a transformar. ¿Recordáis cuando leemos en el libro de Éxodo a Moisés, que ha subido a la montaña para recibir la palabra, la ley? Y dice que fue tal la relación que Moisés tuvo con el Señor que cuando bajaba venía resplandeciente. Tal es así que el pueblo tiene temor y le dicen: cúbrete, porque no podemos resistir tu brillo, tu resplandor. Cuando Pedro se encuentra en el patio y el Señor Jesús va a ser entregado y se acerca unos soldados, se acerca alguna mujer sirvienta y le escucha a Pedro hablar, enseguida que le escuchan hablar le dicen: tú eres uno de ellos. El estar con Cristo se nota, el estar con Dios se nota. No podemos quedarnos iguales, somos personas distintas, cuanto más tiempo pasemos con el Señor. El estar con el Señor, si es que estás, si es que lo conoces, si es que le buscas, si le haces parte de tu vida, te va a hacer mejor persona. No puede ser de otra manera. Igual que pasar mucho tiempo al sol te quema el rostro y la piel, estar delante del Señor te tiene que afectar de tal manera en lo espiritual. Si Él es santo, será más santo. Si Él es justo, será más justo. Si Él es bueno, será más bueno. Si Él es luz, será más luz. No puede ser de otra manera. Porque nos dice la Escritura que aquellos que están cerca del Señor y le conocen, le van a ser más semejantes a Él. ¿Lo ves esto en tu vida? ¿Lo ves en la vida de tus hermanos? Si crees que tienes una relación con Dios, pero tu vida va hacia atrás o está estancada, analiza bien si de verdad estás en comunión con Él. La radiación que Dios da a tu alma se tiene que notar y los demás lo tienen que notar. Busca si de verdad estás siendo transformado por ese estar con Dios cara a cara, en la oración, en la meditación, en el estudio de la palabra y todos los demás medios de gracia. Estamos demasiado acostumbrados a escuchar personas que dicen tener comunión con Dios, que tienen una relación con Dios que en realidad no existe. Es mera conjetura, es mera teoría, es algo superficial. Es una palabra o un versículo en la pared, en el muro de la casa, pero no es una realidad en la vida de la persona. Pero tener la certeza que vosotros podréis distinguir a aquellos que pasan tiempo con el Señor y que lo notaréis en su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de actuar, de ser padres, hijos, ciudadanos, jefes, empleados. Y en sexto lugar, conocer a Dios trae como beneficio para ti el poder pensar más y pensar mejor sobre Dios. Produce en nosotros un deseo insaciable de conocerlo más. Es como cuando hemos visto algo que nos gusta y decimos: no me puedo conformar con esto, quiero más. Aun cuando el agua del mar produce una necesidad negativa, aquel que bebe agua salada quiere más agua hasta que fallece. En el caso de Dios, de conocer a Dios, es tal el placer que nos produce, es tal el bienestar, que vamos a querer más de Él. Yo quiero más de Cristo, yo quiero más de Dios, como nos dice nuestra canción. Al fin y al cabo es la fuente de bondad. Habéis ido a beber de la fuente donde su frescor, su claridad, su fuerza nos da vida y podemos decir: me siento mejor. No vas a salir corriendo a las fuentes sucias que hay alrededor, no te buscarás bañarte en esa fuente de agua de juventud, ese agua de vida que es nuestro Dios. Cuanto más le conozcas, cuanto más le veas, cuanto más le sientas, más vas a querer de Él. Querrás más de su amor. ¿Habéis sentido el amor de Dios sobre vosotros?
En esos momentos de dificultad, de tensión, de soledad, y que habéis sentido que el abrazo de Dios está a vuestro alrededor, que nos ha dicho, no te dejaré, ni te abandonaré. Y cuando habéis sentido ese abrazo de calor que es Dios para nosotros, o ese frescor que nos aviva, que también Él produce, ¿no podréis decir, yo quiero más de Él? ¿Yo quiero más de esto? Dame más y más. Es la fuente de hermosura. Habéis quedado maravillados con ese paisaje, esa puesta de sol, y cuando habéis visto este paisaje decís, quiero más de esta visión, quiero disfrutar más de esto, del placer de mis ojos. Y Dios es la suma hermosura. Si queréis saber algo bueno, algo distinguible, algo fantástico, algo extraordinario, no vayáis a las galaxias que son meras criaturas, ni os conforméis con las profundidades del mar, aun cuando sean inmensas en belleza. Ir a Dios. Si queréis saber de hermosura, de bondad y de gracia, id a Él. ¿Queréis saber acerca del verdadero amor, del verdadero poder, de la verdadera grandeza de nuestro Dios? Acercaros al Calvario. Acercaros a la cruz, donde se manifiesta en su inmensidad el poder de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, es en su Hijo clavado en la cruz. Nos dice el Evangelio que en cierto momento se escucha la voz de Dios con respecto al Señor Jesús, 2 veces se nos dice en los Evangelios, donde Dios dice, estoy complacido con mi Hijo. Si hay algo que podéis ver realidad es que Dios ama al Hijo y que lo ama eternamente y que lo ama de una manera que nosotros no podemos comprender. Pero de pronto nos encontramos que en el Hijo único de Dios está clavado desnudo en una cruz. Y que ese dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y nosotros decimos, ¿cómo es posible? Y meditáis y profundizáis en la cruz, en el Calvario, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, ¿cómo es posible que Dios amara tanto a su Hijo? Que aún así lo ha permitido y llegamos al descubrimiento de que es por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo y a los pecadores. Y empezamos a preguntarnos el por qué y el cómo. Y empezamos a escudriñar más acerca de la pasión. Empezamos a querer comprender lo que significa la muerte de Cristo, que la paga del pecado es muerte, que el Señor Jesucristo nos entierra y que nos levanta otra vez de los muertos y que nos transforma. Y podemos llegar a decir, pero cuán grande es nuestro Dios. La grandeza de Dios que nos hace profundizar en Isaías 53 y podemos ver aquel sirviente desagradable a los ojos del mundo, pero que le hace subir un olor que agrada y satisface al Dios el Padre y que lo está haciendo en nuestro lugar porque carga con nuestros pecados y lleva nuestras enfermedades. Y podemos llegar y preguntarnos cómo es posible todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el acercarnos a Dios nos hace pensar más de Él y escudriñar más de Él. Nos dicen los geólogos que hay cuevas en ciertos lugares, hay cuevas que se meten kilómetros y kilómetros debajo tierra. Entrar en una cueva es abrirse a inmensidad de cuevas, que hay canales bajo el mar que pueden unir los océanos que todavía no están descritos y podemos decir qué inmenso es todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuanto más profundizo en la cueva o cuando más me meto en la profundidad del mar, quiero más de todas estas cosas. Cuanto más el Creador de todo, cuanto más el Dios de amor, el Dios de justicia y el Dios de santidad. Hay una cosa clara que tenéis que tener todos aquellos que os acercáis por primera vez o estáis en el inicio de conocer a Dios. Nunca tendréis suficiente. Y pasaréis no esta vida, sino toda la eternidad queriendo más de Él, porque Él al fin y al cabo es lo que os da todo. Hay estas razones y muchas más razones porque es importante que en esta mañana te preguntes que quizá puedas estar perdiendo el tiempo conociendo cosas que el orín y la carroña van a destruir, cuando te estás perdiendo el inmenso placer,
el eterno placer que da al alma del creyente conocer más a Dios de manera personal. Y la mejor cosa es que te preguntes si ya has visto, ya has sentido, ya has comido, ya has bebido de este Dios en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo a dar a conocer al Padre. Toma a Cristo y inicia el camino de este conocimiento glorioso de Dios para tu vida y para tu alma. Amén.